Cuarto Poder. Estimables televidentes, gracias por estar en nuestra sintonía. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Wilfredo Navarro, diputado de la Asamblea Nacional, al que invitamos para conversar esta noche de diferentes temas. Doctor, bienvenido. Buenas noches, agradecido en esta noche que se está enfriando, hay que calentarla. Aunque está algo caluroso, se esperaba que iba a llover hoy, pero no ha caído nada, por lo menos en Managua. Sí, han estado amenazando y como decía mi abuelita, miaditas de gato, así, y se van. No hay un buen chaparrón como el que estamos esperando y queremos para Managua. Antes de entrar en detalle, quiero saludar al profesor Alonso Luna, que está siempre pendiente de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía. Quiero preguntarle de varios temas nacionales, pero también aprovechar. ¿Vio usted la noticia de Rusia replegando las tropas ucranianas? Y esta semana pasada se dio la noticia de armas de Ucrania, de la OTAN, facilitadas también por Estados Unidos, y ahora están en manos de los carteles mexicanos. Bueno, es que eso era la crónica de una muerte anunciada. Siempre se ha dicho que por el descontrol en la entrega de las armas a Ucrania, pues en cualquier momento esas armas irían al mercado negro y al tráfico de armas. También recordar que Ucrania en Europa es uno de los países más corruptos y siempre han tenido problemas. Y estaba leyendo que últimamente Ucrania era el país que tenía mayor incidencia en tráfico de tráfico de órganos. O sea, es decir, había todo un mercado de órganos en Ucrania y ahora el mercado de armas, pues, y no es raro que ya estén en manos del narcotráfico internacional las armas que se están dando, porque los mismos militares norteamericanos dijeron que había un gran riesgo al darle las armas de manera descontrolada a Ucrania, y las armas que se encontraron en México no son fusiles, no son riflitos, no son pistolas, son cañones de retroceso que puede manejar una persona y que necesariamente son armas de guerra y que meten a México en una situación de mayor violencia, porque en la medida que hay mayor capacidad de fuego dentro de los narcotraficantes, pues la violencia y las competencias que ellos tienen, pues la violencia se genera. Y yo no oigo en el panorama internacional a alguien que critique esas situaciones de Ucrania. Aparte del sesgo y el chantaje y el freno a la oposición en Ucrania, porque todo lo que dicen es que si alguien protesta contra las arbitrariedades de Zelensky, dicen que están a favor de Rusia, pues, y entonces los meten presos. Pero además, toda la situación de Zelensky le permite hacer todas estas cosas al amparo de la protección de los Estados Unidos. O sea que ese es el problema. Si te portas bien con los gringos, hagas lo que hagas, él te va a proteger y va a decir que sos un buen hijo. Pero si no estás de acuerdo, entonces ya te echan la caballería. ¿Se acuerda usted que en los años 80, cuando Estados Unidos financiaba la Contra, las armas de la Contra aparecieron en manos de los narcotraficantes de Pablo Escobar? No, y fue más grave. Los mismos gringos negociaban la venta de armas y el tráfico de armas por droga. Acordate del Irán Gate, que la CIA le compraba armas a Irán que tenía un bloqueo de las Naciones Unidas, le compraba las armas, se las entregaba a la Contra, le vendía armas al narcotráfico y se intercambiaban armas por narcotráfico. Entonces, hay un descaro total en los Estados Unidos para el manejo de las situaciones. Si sos hacer lo que yo digo, entonces vas en machos de la hacienda.
Pero si no sos, entonces ahí te viene el medio vuelto, el ataque, la sanción, la agresión. Y el caso de Ucrania es clarísimo. En Ucrania no se mueve nada, no hay oposición, no hay periódico, no hay nada. Están hablando incluso de no hacer reelecciones. Sí, es decir, dicen por la emergencia, por la crisis, no pueden distraer los objetivos principales, que son frenar la agresión rusa, por una simple elección. Y además Zelensky es de la simpatía y el gusto de todo el mundo en Europa, pero en Ucrania la gente está sufriendo. Lo más doloroso de esta guerra es el índice de mortalidad que está dando en la guerra a Ucrania. Es decir, si Rusia tiene baja, pero la población de Rusia es 4, 5, 6, 7 veces que la de Ucrania. Y en Ucrania las bajas están hablando de más de 200.000. La realidad es que la juventud está muriendo. La juventud de Ucrania está muriendo en una guerra que definitivamente yo no miro que vaya a terminar por la vía de la negociación, por el empecinamiento de Zelensky, que está sirviendo de instrumento a la OTAN y a los Estados Unidos para agredir a Rusia y frenarle su proyección en el mundo. Pero ya está el medio vuelto, ya están los BRIC, los 5 países, India, China, África del Sur, Rusia, Brasil, ya tienen 10 años de estar ahí, ya están pensando en cambiar la moneda, el dólar, cambiar la paridad del dólar para las negociaciones. Y hay en fila 25 países, hasta Nicaragua estamos en fila ahí esperando para entrar a los BRIC. Otro tema internacional es el de la vicepresidenta de la Comisión Europea del Parlamento Europeo, que estuvo acusada de escándalo de corrupción, fue presa, le confiscaron dinero, después le dieron casa por cárcel, ya le levantaron la casa por cárcel, ahora va a asumir otra vez su escaño. ¿Cómo es eso? No, y aparte de que va a asumir ese escaño, le van a dar los salarios caídos. O sea, lo que estuvo presa 2, 3, 4 meses, se los van a pagar. Esa es otra muestra de cinismo y de descaro de los europeos. Ellos, que son los adalides de la recta actitud, de la transparencia, de la honestidad de los funcionarios, a esa mujer y a 5 parlamentarios europeos, a la mujer la agarraron con 200 y pico de miles de euros. Al papa de ella le encontraron en un maletín cuando iba saliendo de la casa 300.000 euros. Al marido, al compañero, le agarraron con $150.000 y a los otros confesaron y dijeron, bueno, yo voy a cantar todo, pero no me quiten los reales que tengo. Entonces hay toda una barbaridad y en América viven criticando a los diputados, a los gobiernos, de la corrupción, de esto y el otro, y de ahí y el apaño viene desde la presidenta del Parlamento, porque la presidenta del Parlamento Europeo es amiga íntima de la tal vicepresidenta y ella es la que la mandó a Qatar. Y ella es la que mandaba las delegaciones a Qatar y esa es la que le está zafando el hombro a la mujer. Entonces ahora va a estar yo quisiera que salieran ahora los europeos en esas caravanas que hacen, en esas peregrinajes por los países, predicando la honestidad, la transparencia, el buen manejo de los recursos del Estado. Pero ahí, ¿qué fue lo que hicieron en Qatar? Es un país que tiene grandes situaciones de violaciones de derechos humanos. Y Qatar ha cimentado su crecimiento en el petróleo y en la mano de obra barata que paga de los países que llegan ahí. Hay que saber que en Qatar nadie, aunque nazca alguien en Qatar, si no es de padre y madre catarí, no es ciudadano. Entonces, ahí solo hay
300.000 ciudadanos, y de los 3, 4 millones que hay, el resto son esclavos y trabajan, y vos ves la diferencia. Uno mira los edificios lujosos, los grandes carros y lo otro, pero esos solo son los cataríes. Cuando vas a ver a los trabajadores, te das cuenta que están sin aire acondicionado, en pocilga, y para la construcción de los estadios, para el Mundial, murieron miles de trabajadores. Y entonces eso hacía que en el Parlamento Europeo se opusieran a que le dieran la sede del Mundial a Qatar. Entonces Qatar comenzó a tirar reales, boom, cañonazos aquí, cañonazos allá, y no solo en el Parlamento, voló plata, y entonces le volaron plata a esta señora vicepresidenta, y la presidenta la mandó, y entonces cuando regresó, hablando maravillas de Qatar. Bueno, pero eso es escándalo, o esa doble moral que le llama a usted, después vienen a Nicaragua a querer darnos clases a nosotros querían, sobre cómo tiene que ser la política interna en Nicaragua. No, lo primero que hay que decirle es, bueno, vayan a meter presa, y son 5 que van presos, y uno sale porque es el que está soltando todos los millones que se dieron, y van a salir pringados no solo el Parlamento, va a salir pringado otros organismos de la Unión Europea. Pero los grandes medios corporativos porque los maneja Estados que viven Unidos, encima de Nicaragua, allá no dicen nada. Nada. ¿Dónde está CNN, que ya fracasó por eso, por mentirosa, hipócrita y calumniadora? No dicen nada porque, como diría alguien, son zorros del mismo piñal. Ellos se pagan entre ellos, se reparten, se dan sus... Es una ramificación de corrupción, de mentiras y de dinero que les permite hacer lo que quieren en el mundo. No se denuncian las violaciones, sino lo que ellos quieren que se diga es lo que se dice. Lo demás, como el gato, va debajo de la alfombra. Vamos ahora a la realidad de Nicaragua, hablemos de otro tema nacional. La semana pasada la Asamblea Nacional aprobó la ley creadora de la Cruz Blanca. ¿Verdad? Si hubo unas leyes ahí para usar Vamos a explicar todo ese rollo. La Cruz Roja. ¿Qué es lo que pasó? Explíquenle a los televidentes. Bueno, mira. Y lo vi a usted, permítame, dando unas declaraciones a periodistas, decir, la Cruz Roja es un negocio. ¿Podría explicarnos por qué? Es que ahí vamos, mira. Aquí son varias las causas por las cuales la Cruz Roja nicaragüense, la vieja Cruz Roja, perdió su personalidad, porque hay una situación de que porque soy la Cruz Roja y porque me cubro con el manto de la digamos, la bandera internacional de la Cruz Roja, pues soy intocable. En la revisión que se le hizo a esta Cruz Roja se encontró que no había cumplido con todas las responsabilidades administrativas de una organización que tiene personería jurídica, y hay la directiva vencida. No habían informes financieros, no habían registros contables. Las veces que se le pidió información sobre los donantes no informaban, y todo un manejo todo turbio ahí. Y lo más grave es que se descubrieron una serie de anomalías administrativas, dinero que se perdió, malos manejos, mal uso de los recursos de la institución. Miles de uno en la directiva, y en los que manejaban la directiva, y el presidente de la Cruz Roja, y hay mi primo, mi hermano, y hay toda la familia ahí mamando la teta en la Cruz Roja. Y había una serie de violaciones al derecho administrativo, a la organización, a la finanza. Era una merienda negra que todo ahí agarraba. Había un grupito que tenía el control de la administración y tenía el control de los recursos. Y entonces a los pobres trabajadores, a los pobres, nosotros somos testigos.
de los pobres muchachos voluntarios cruzrojistas para la Semana Santa que andaban pidiendo dinero, que no tenían gasolina, que tenían problemas, que no comían, que dormían en champas, que alguien les regalaba la camiseta. Y de ahí, pero los grandotes de la Cruz Roja, con todo, viajando con carros de lujo, full el tanque, y la pobre gente, que es la que da el servicio a la población, estaba hecha paste. Y entonces tenés esas dos cosas. Fallas en el aspecto organizativo, que era que no habían cumplido los requisitos de la organización, ni siquiera habían actualizado la directiva, ni los libros contables los llevaban. Ese es un aspecto. El otro es los malos manejos, el enriquecimiento ilícito de la camarilla que manejaba la Cruz Roja, es el segundo aspecto, pero hay otro aspecto más grave. Uno de los principios fundamentales de la Cruz Roja Internacional es la neutralidad y la no intervención en los asuntos internos y tratar a todo mundo por igual. No porque vos sos liberal no te monto en la ambulancia, si sos conservador no te monto en la ambulancia. Entonces, ¿qué pasó con algunas filiales de la Cruz Roja? Que sirvieron de instrumento para el golpe fallido 2018. Del 2018. En las ambulancias se demostró que transportaban armas, que transportaban municiones, que transportaban a terroristas. Y entonces eso es gravísimo. La Cruz Roja debió haber, internacional, es la que primero debió haber sancionado a todos estos directivos de esa Cruz Roja, que estaba desde el principio condenada a desaparecer. Entonces, ante todas esas anomalías, ante las denuncias del sindicato de trabajadores de la Cruz Roja, ante la revisión, porque se les metió una auditoría y ahí salieron todas las chanchadas, entonces se tomó la decisión de quitarle la personería jurídica y crear una nueva Cruz Roja nicaragüense. Pero ahí nos encontramos con que la Cruz Roja Internacional, que no había tenido muy buenas relaciones con el gobierno, comenzó a decir que su símbolo, pues. Entonces nosotros no queremos pleito con nadie. Pero la Cruz Roja dice que no. Bueno, hay similitudes en el mundo de que la Cruz Roja desaparece, por ejemplo en Cuba y otros países donde nació una nueva institución que es la que asume las responsabilidades de la Cruz Roja. Y yo estaba oyendo a uno de los pillos que se fueron de aquí, que está preocupado porque dice que ahora que existe la Cruz Blanca, la Cruz Roja va a entrar en negociaciones con la Cruz Blanca y que van a establecer convenios para el manejo de las situaciones del socorro, del apoyo a la población, etcétera, etcétera. Y esa es la realidad, porque la Cruz Roja Internacional, ante la no presencia de un organismo aquí que haga las actividades que hacía la Cruz Roja, y existe ahora una nueva institución que se llama Cruz Blanca, entonces necesariamente va a tener que establecer vinculaciones y convenios, porque la Cruz Roja Internacional, entre comillas, es neutral, no le interesa la política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ante esa situación de que iba a haber un interín entre la negociación con la Cruz Roja para que nos autorizara el uso del símbolo de la Cruz Roja y el periodo en que no iba a haber una institución que prestara el servicio de la Cruz Roja, porque el servicio de la Cruz Roja no solo es de ambulancia, ahí tenés Pero permítame, lo de la ambulancia es una de las quejas que se había convertido en un negocio. Claro, y de ahí, si aquí era como una tarifa de taxi, si estabas en Tipitapa vos y tenías que ir al Alemán, 1.000 córdobas que te trasladara a la ambulancia. Si iba más largo es que tarifa de taxi. Y
y ese dinero no había control. Y además, la realidad es que había un cementerio de ambulancias. La ambulancia que se jodía, como decimos los nicas, ahí quedaba porque no le echaban nada a la gallinita y estaban pendientes de las donaciones internacionales. Y ese es uno de los problemas, que nunca rindieron cuentas de la plata que les vino, pues, que le hicieron, cómo la gastaron, etcétera, etcétera. Y lo más grave para mí es que pervirtieron el espíritu de neutralidad y de independencia en el manejo de las cosas, que es la garantía de que todo el mundo respetara a la Cruz Roja, porque si usas la Cruz Roja para participar en un acto vandálico y lo haces de manera consciente, porque eran las filiales, los directivos de las filiales los que estaban comprometidos con el golpe. Entonces el gobierno no puede permitir eso. Y eso se le va a explicar, el gobierno lo tiene que explicar a la Cruz Roja. Lo importante era que había un interín entre se negociaba con la Cruz Roja y el tiempo que va a transcurrir sin la protección, sin la existencia de un organismo que diera la atención que no estaba dando la Cruz Roja. Entonces nosotros no nos quedamos ahí y decimos, bueno, pues hagamos una Cruz Blanca y que preste los mismos servicios y que mejore los servicios, porque ahora en la ley creadora de la Cruz Blanca se dice que no solo se van a prestar los servicios de socorro, de apoyo, etcétera, etcétera, sino que en la medida de los recursos, todos los programas y servicios de salud que da el Estado van a también ser usados en la Cruz Roja, en la Cruz Blanca. Entonces, se está ganando mayor capacidad y la realidad es que quien hacía los traslados y las cosas ya últimamente era el MINSA. ¿Qué pasa con los trabajadores y los voluntarios de la extinta Cruz Roja? Bueno, mira, los trabajadores generalmente son las víctimas de estas situaciones, pero aquí lo que hemos procurado es que con los trabajadores, con el sindicato y con toda la operatividad no pasa nada, todo el mundo queda ahí. Los que se fueron son los que de la argollita mafiosa, ¿me entendés? Y la prueba está que la Cruz Roja sigue trabajando. Está el banco de sangre, que además ya lo manejaba el Ministerio de Salud. Está la cuestión de los exámenes de la vista para las licencias de conducir. Eso no se detiene y se va a dar más servicio. Y una vez que exista esa vinculación entre el Ministerio de Salud con todos sus programas, con la Cruz Roja, es de ganancia para la gente. La primera ganancia es que ya no se le cobra el taxi de transporte de la ambulancia a la gente, que imagínate una persona que está grave en su casa, un obrero, un trabajador que no tiene los 1.000, 2.000 pesos, no se puede trasladar porque no lo trasladaban. Ahí era capitalismo salvaje. Si no pagas, no te montas. Lo que me llama la atención es que el involucramiento de algunas sedes de esa organización, le llaman filiales, o de las filiales, para fomentar el terrorismo, afectar el país. No, lo grave es usar el emblema de la Cruz Roja. Vos sabés lo que es montar en una ambulancia, montar bombas de contacto, montar fusiles y montar gente para trasladarlas de un lugar a otro, de un tranque a otro tranque. Eso es lo que hicieron. Entonces, eso la Cruz Roja debe condenarlo, y si no lo sabe, que lo sepa. Y ahí están las pruebas, están las personas que han dicho lo que han dicho. Entonces, es difícil que algunos quieran entender esto, pero el cambio es el cambio de color, de roja a blanca. Pero el servicio, el apoyo se va a potencializar con insuflarle todos los programas que tiene el Ministerio de Salud, y los trabajadores ahí están trabajando. Y es más, se está hablando con todas las filiales
que no tuvieron involucramiento, y entonces porque aquí no se quiere perjudicar el trabajo que se está haciendo, lo que se quiere es frenar las anomalías, el enriquecimiento ilícito, y que no se puede perdonar. Yo en eso soy todo aquel que estuvo involucrado en este malvado y fallido golpe tiene que responder, y más si usaron instrumentos internacionales para realizarlo, como los directivos de esas filiales que participaron en el golpe. Así de claro, si aquí no se anda persiguiendo a la gente por gusto. Cuando truena, cuando suena, cuando el río suena, dice. Sí, entonces ahí se ha ido viendo, y esto es al suave, ¿verdad? Al suave, ahí vamos. Como decíamos, los molinos de Dios muelen, pero lentamente, pero muelen. Además, esto ha demostrado, esta aprobación de la Cruz Blanca en la Asamblea Nacional, que Nicaragua es un país soberano, libre, independiente y que toma sus propias decisiones sobre la base de la Constitución política de Nicaragua. Es que ese es otro aspecto, Adolfo. Aquí creen que Nicaragua va a estar pendiente de lo que digan afuera. Si los problemas son en Nicaragua, los problemas los resolvemos en Nicaragua. Si hay un problema de organización en una organización que se llama Cruz Roja y vamos a tener un desfase por una negociación con un organismo internacional, nosotros le damos respuesta. Y lo interesante de esto es que ya hay antecedentes de que la Cruz Roja, donde no exista la Cruz Roja, ahí con un organismo parecido, similar, entonces establecen convenios para darle continuidad, y nosotros no nos estamos negando a los principios internacionales de la Cruz Roja. Nosotros, es más, en la ley, vos la viste, ahí dice que también va a dar apoyo a países en casos de desastre. Es decir, es similar. Aquí no ha cambiado nada. Aquí, bueno, se ha cambiado porque se han frenado los abusos, se ha frenado la corrupción, y además se están evitando que hayan, digamos, gastos a la población por el servicio que va a prestar la Cruz Blanca. Abundante explicación, creo que los televidentes han quedado bien claros del porqué de esta decisión. Ahora quiero, porque el tiempo avanza rápidamente, es inexorable, he estado, que yo monitoreo todo, viendo en las redes cómo se están matando los que se dicen opositores que viven fuera de Nicaragua. Gracias a Dios. Salió una señora que fue comerciante aquí, que vive en Miami, proponiendo ya una cúpula, una directiva, dice, para unir a los grupos. Un solo vocero, porque eso un que estén solo hablando vocero. Toda gente ahí. Y después salió otro que quería ser aquí candidato presidencial, diciendo no estamos para eso, y además aquí estamos ya la figura. No, nosotros, lo que dijo fue, no, y que están escogiendo. Si ya eso ya se decidió, aquí estamos nosotros. O sea, es el... Y después sale un obispo que vive en Miami, criticándolos, llamándolos al orden. Ese siempre los llama al orden. Pero no le hacen caso. Bueno, a mí me refleja la situación que están viviendo estos terroristas, estos golpistas en el exterior, es la imagen del balde con cangrejos. ¿Lo conoces? Que todos están luchando, No, que están los cangrejos ahí, y entonces dice uno, mira, ahí hay un cangrejo alemán. ¿Y por qué es alemán? Esos son alemanes, dice, esos cangrejos son alemanes. ¿Y por qué? Porque mira, el que se está queriendo salir, los otros lo están empujando para que se salga. Ve, pero ahí están un montón de cangrejos nicas. ¿Y por qué son cangrejos nicas? Porque mira, al revés, al que se quiere salir, ellos se guindan para que no salga. Igualito pasa con la mal llamada oposición de Nicaragua, que lo único que les interesa es el figureo y seguir recibiendo la plata que reciben de los Estados Unidos. Y por eso es el pleito, y por eso fue la discusión. A mí me quedó grabada en mi cabeza
el caso de ese famoso, yo creo que es el mismo candidato, el suspirante a la presidencia, que en la televisión debatió, bueno, que yo no sé, a mí me dieron que eran 7 millones, pero habían 8, habían 12, pero a mí solo me dieron tanto. O sea, descaradamente discutiendo la repartición que habían hecho del botín y que necesariamente tenían que darle. Y a ese mismo, acabo de leer una rendición de cuentas donde la esposa de él aparece recibiendo $35,000 para la defensa del mismo, imagínate. Entonces, aquí hay, de todas formas... Y para viajes, y pago de hoteles. Y las fotos, la mayoría de las fotos que sacan, no es en la gestión, sino en el paseo. Aparecen ante una estatua, aparecen en un restaurante comiendo a costa de los pobres babosos que le siguen creyendo, pues. Esa es la verdad. Y de sus financistas. Bueno, y los financistas, porque al final de cuentas es la plata del pueblo de Estados Unidos, del contribuyente, que aguanta y aguanta y aguanta. Pero han surgido algunos que incluso aquí fueron cronistas y deportistas criticando porque dicen: yo no he agarrado parte de ese pastel. No, sí, más bien, por ejemplo, el famoso beisbolista tenía una recogida y andaba con la canasta recogiendo plata para darle de comer, dice a la gente, y nunca entregaron nada. Pero ellos, como nadie les pide cuentas, entonces están bien, pero todos tienen las manos manchadas de corrupción, de venta de conciencia y de entrega, de búsqueda de la entrega de la soberanía del país, que desgraciadamente nunca lo van a lograr, porque aquí hay un pueblo organizado que le parte la madre a cualquiera. El que se mete le rajamos la papaya. Eso que esté clarísimo. Se ha demostrado. Se ha demostrado. Y hay una cosa que me parece que hay cierta semejanza, y lo comentaba con vos, el hecho del triunfo de Morena en México. Es interesante. Mira, a AMLO, yo soy admirador del presidente AMLO, porque ha logrado una verdadera transformación en México, y es el pueblo a través de Morena el que está manejando las cosas. Le acaban de arrebatar creo que es al PRI, la gobernatura del Estado de México, que lo habían tenido controlado por casi un siglo, pues. Entonces, eso te demuestra que cuando el pueblo está consciente de las transformaciones que su gobierno está haciendo, que está consciente del liderazgo del que conduce las riendas del gobierno, no hay desinformación, porque a AMLO le dan duro los medios de comunicación internos y afuera, porque hay una campaña de desbaratar a AMLO, y la realidad está en las elecciones, y eso te da una... Bueno, pero eso podemos hacer una simetría, una similitud con Nicaragua. Por eso es que yo lo traigo a Nicaragua. Aquí al pobre Daniel y a Rosario le llueve de todos los medios de comunicación, las redes sociales y todas las cosas, y ahí está el hombre, y ahí va la señora caminando, llevando progreso, llevando desarrollo. Acabamos de ganar una elección presidencial arrastrándola, y ya yo estoy viendo la próxima que la ganamos con mayor cantidad de votos por el trabajo que se está haciendo. Entonces, eso me alegra a mí, porque al final de cuentas se mira que el pueblo valora lo que está haciendo su gobernante. Pero en México, como en Nicaragua, los que están detrás de esos grupos de opinión y de medios, y creando medios en las redes, son los mismos. Pues sí, Estados Unidos. Sí, es que el problema es que Estados Unidos sigue creyendo que ahora mejoraron un poquito, pues, porque un presidente dijo que éramos el patio trasero de Estados Unidos. Ahora otro ya dijo que somos... Biden dijo que éramos el patio delantero. Somos el porche. Pero sí hay una visión del
¿cómo le llamaban ellos? El dominio manifiesto en los siglos pasados, que había un presidente que dijo que iban a haber solo 3 estrellas en Panamá, en Argentina y en México, porque Estados Unidos al final de cuentas iba a dominar el hemisferio por su supremacía racial y porque moralmente eran mejor que nosotros. Y esa es la visión que hay todavía en Estados Unidos, aunque la disimulan, pero ellos continúan creyendo que nosotros somos sus lacayos, sus trabajadores. Y se están jodiendo, pues, porque cada día que pasa van de retroceso en Europa, porque los europeos no crean que están muy felices, están comprometidos en cierta forma, pero al final de cuentas más de alguno le va a sacar el hombro. Ya ves, Hungría está protestando. Así es que... Interesante movimiento en la geopolítica mundial. Doctor Wilfredo Navarro, gracias por acompañarnos. ¿Ya terminamos? Ya terminamos. Hombre, se nos fue el tiempo. Gracias por acompañarnos, y antes de irnos quiero saludar a Xiomara Lanuza, Julio Tablada Mena, Lenín Valle, que han estado pendientes del programa, José Barbosa, Carlos Ramiro Mejía Urbina. Se les acabó el negocio, dice, a los de las ambulancias. Así es. Joseph Donald Oviedo, Carlos Ramiro Mejía Urbina, Arturo Cuadra, Jimmy González, Jairo Lumbí, Tarecita del Carmen Estrada, René Silva, Edwin Yubán hasta Rivas, César Pavón, el hermano Carlos de Corsia Polanco hasta Los Ángeles en California, en los Estados Unidos, Eric Antonio Jaime, Jimmy González, Oscar Gómez, Lester Gómez, Justo Solís. A todos muchas gracias por haber estado pendientes de nuestro programa. Y yo solo estaba calentando brazos ahorita. Y eso que solo está, y es ambidestro, además. Así es. Por los 2 brazos. Nos vamos. Que Dios bendiga a Nicaragua, que Dios los bendiga a todos. Nos veremos mañana. Que tengan buenas noches. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo.